La Iglesia Cristiana Gosén de Costa Rica presenta Ensancha el sitio de tu tienda, palabras de vida eterna. Damos gracias a Dios que en su amor y en su misericordia y en su santa soberanía Él nos permite llegar a todos ustedes para compartir la palabra. Estamos convencidos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Por lo cual, mi querido hermano, yo quiero darte la más cordial bienvenida y pido a Dios, al Dios generoso y al Dios fiel, que te bendiga en la medida que la palabra es expuesta. Abre tu corazón y pide a Dios que te hable también. Vamos entonces a abrir el libro de Dios y a extraer la palabra iluminada por el Espíritu Santo. Muy bien, gracias al Señor. Amén. Capítulo 3 del libro de San Juan, versos desde el 1 hasta el 6. Lo colocamos. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y dice el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Muy bien, vamos a seguir entonces con el mensaje que nos ocupa. Estamos hablando del hombre espiritual. El hombre espiritual. Yo no lo he hecho a propósito, pero esta es la parte 7. Y por lo menos esta primera parte del mensaje creo yo que concluye hoy. Pero entonces el 7 habla muy bien para terminar. Es un número muy representativo en la Biblia. El hombre espiritual. Cuando Dios creó al hombre, que éste vino a ser un alma viviente, recuerde usted que el hombre era como Dios. Era como Dios. En rectitud, en espiritualidad, en moralidad. Era como Dios. Había comunión. Dios se paseaba en el huerto, conviviendo con el hombre. Él se paseaba, era una relación armoniosa, deliciosa, una relación de disfrute, de compañerismo. ¡Qué hermoso! Estamos hablando antes del pecado en el hombre. Antes del pecado. Porque si no hay pecado, simplemente lo que hay que es paz, vida, gozo. No hay pecado. El mal del hombre es el pecado, pero si eso ya sería adelantarme demasiado. Ahora mismo no, en ese momento no había pecado, había armonía, había paz, todo estaba como en orden, tal cual como Dios lo creó. Dios creó espíritu, alma y cuerpo. ¿De acuerdo? Puso su imagen y su semejanza. A ese hombre que Dios creó, yo ya dije que Él no lo hizo un autómata. Dios le dio lo que conocemos como el libre albedrío, que es la capacidad o la libertad para elegir. Entonces, amados,
Leamos lo que dice Génesis 2, que simplemente estoy repasando, que es la intención de esta conclusión. El verso 15 al 17. Dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Siguiente. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Sigue. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Se da cuenta usted que Dios lo hizo a él? Es decir, Dios instruye, el hombre elige. Ahí está la instrucción de Dios. Dios instruye, el hombre elige. Muy buena frase. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y morir, en último análisis, morir es dejar de ser como Dios. ¿Qué es morir? Ciertamente morirás. Dios instruye, el hombre elige. Y eso siempre ha sido así, siempre será así. Incluso les voy a decir, me voy a adelantar muchísimo un momentito. Incluso en el hombre nuevo, óyeme bien, uno elige. Uno elige. ¿Por qué tiene que ser así? Para que cada quien sea responsable de sus actos. Entonces Dios, que creó al hombre, ya sabemos cómo, y ya les dije que lo más relevante del hombre está en el alma. El alma es el centro de todo el asunto. Originalmente, en el orden de Dios, el espíritu, que es lo que está más cerca a Dios, que está conectado con Dios. Entonces, el espíritu recibe de Dios y lo imparte a todo el ser. Es decir, Dios, espíritu, alma y cuerpo. Y eso, cuando hay ese orden, los miembros de nuestro cuerpo vienen a ser para la justicia de Dios. ¿Se da cuenta? Porque hay algo muy hermoso que es la conexión con Dios. Estoy plenamente conectado con Dios. Y eso es verdad desde el principio, aunque lo entendemos mucho después, porque dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Pero yo puedo decir así, porque en el principio el hombre estaba con Dios, unido a Dios, era uno con Dios. Era uno con Dios. Entonces Dios crea al hombre y en la voluntad, en el alma, que es donde está la voluntad, ahí es donde está el conflicto. Porque la voluntad, hermano mío, es la capacidad de elegir. El hombre tiene la voluntad, tiene que elegir. Y el hombre podía elegir entre obedecer a Dios o desobedecer a Dios. Vamos entonces a lo que pasó. Génesis 3, versos 6 y 7. Dice así: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. 7. Entonces, oigan, solo entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Vean, ese verso tiene que quedar ahí un momentito.
ese verso está lleno de tanta revelación. Tanta revelación hay en ese pasaje. No te quedes con las letras. Deja que el Espíritu Santo te logre abrir los ojos del entendimiento. Fueron abiertos los ojos de ambos. En último análisis, ¿qué fue lo que pasó? Que ellos, eso de que fueron abiertos sus ojos, que antes no estaban abiertos. Que ellos eran, ¿qué? ¿Cómo eran? Aquí lo que significa es que ellos, oye bien, que ellos dejaron de ver como Dios. Fueron abiertos sus ojos ¿a qué? ¿Qué significa que estaban desnudos? Si nosotros somos simples, decimos, sí, estaban sin ropa. Eso es una tontería. Es mucho más que eso, porque eso es verdad, pero es mucho más que eso. ¿Qué es que estaban desnudos? Ya ellos, oyen, la imagen y la semejanza de Dios se había dañado en ellos. Ya ellos no estaban vestidos de la gloria de Dios. Ellos habían perdido el vestido de la gloria y en consecuencia quedaron desnudos, es decir, sin gloria. Y de inmediato idearon un plan, que así anda el hombre corriente. Así anda el hombre corriente, el que no depende de Dios. Siempre anda viendo a ver cómo escapa, cómo por aquí, por allá. El hombre que confía en Dios y que es uno con Dios, espera en Dios. Dígalo usted, dígalo. Y espera en Dios. Espera en Dios. Aquí ustedes que ven, una desesperación. ¿Y por qué vino la desesperación? ¿Por causa de qué? El pecado. Ahora entonces, amados, yo voy a unir, pero regresamos ahí, querido, en un momentito, pero yo voy a unir para, a veces quisiera como tener 2 o 3 pantallas y ese no lo tocamos, pero no se puede. Pero entonces voy a ir un momentito, queridos, Eclesiastés 7:29. Eclesiastés 7:29 y después enseguida regresamos al que tenemos ahora. Vamos, ¿lo colocamos? He aquí, ustedes, como les dije antes, amados, no pierdan el tiempo ahora mismo buscando, espérense, no se me pierdan porque si yo les dije, yo les doy la que busquen. No sé si dije que lo buscara, pero me refería arriba, perdón. Escuchen, he aquí, solamente esto he hallado. O sea, estas son las conclusiones. Que Dios hizo al hombre como recto. Pero ellos buscaron muchas perversiones. O sea, ¿cómo hizo Dios al hombre? Recto. Pero ellos buscaron muchas perversiones. Regresen conmigo al pasaje que estábamos, por favor, querido. Excelente. Vean. Aquí nosotros vemos la elección del hombre. Aquel hombre que tristemente es decir, no se guió por el Espíritu, y eso es muy difícil de entender. Como un hombre que era recto, es muy difícil entender. ¿Por qué no siguió los instintos del Espíritu? ¿Y por qué tuvo que sucumbir ante una cuestión del alma? Porque aquí ya no veo espíritu. Esa decisión, por cuanto la voluntad está en el alma, fue una decisión del alma. Una decisión del alma. Pero wow, qué difícil es eso. Pero eso fue lo que pasó, porque la voluntad está en el alma. Por eso yo dije el otro día, y hoy lo digo también, el hombre tenía que seguir comiendo del árbol, es decir, de los árboles del campo, y ese no tocarlo. Si el hombre hubiese comido del árbol de la vida, se hubiese fortalecido en el espíritu, porque el árbol de la vida estaba aprobado por Dios, ¿sí o no? Era voluntad de Dios, ¿sí o no?
pero viene y come del fruto del árbol que Dios no había aprobado. O sea que Dios dijo de ese no lo comas. Entonces, al comer, ¿qué hizo? Alimentó su alma. Y en el alma, como el alma es el centro del yo, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? En el espíritu. ¿Dónde estoy yo? En el alma. Cuando un hombre es almático, todas sus decisiones giran alrededor de él. Cuando un hombre es espiritual, todas sus decisiones giran alrededor de Dios. ¿Van conmigo? ¿Estamos concluyendo bien? ¿Van entendiendo? ¿Van entendiendo? Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Ya se habían quedado. Es decir, eso que dice que fueron abiertos los ojos y que conocieron que estaban desnudos, simplemente es el cumplimiento de lo que Dios les había dicho. El día que coman del fruto de ese árbol, morirán. En ese momento el hombre murió. Pero murió, ¿qué significa? ¿Qué fue lo que yo dije al principio? ¿Qué significa en último análisis morir? Separado de Dios, desconectarse de Dios. Entonces el hombre fue desconectado. Por eso es que la Biblia más tarde, ya en el Nuevo Pacto, dice que por causa del pecado, que yo creo que lo vamos a leer después, dice que el hombre fue destituido de la gloria de Dios. O sea, el hombre salió de la comunión. Uno dice que fue Dios el que lo sacó, pero realmente no fue Dios. El que sacó al hombre, óyeme bien, de la comunión con Dios fue el pecado. Porque Dios es santo, 3 veces santo. Y Dios, oye, Dios no quiere, pero tampoco no quiere, no es solo que no quiere, sino que Dios no puede convivir con el pecado, porque Él es santo, 3 veces santo. Entonces el pecado los echó y el hombre quedó desconectado. Es decir, ¿qué fue lo que el hombre perdió? De esas 3 cosas, en el instante que perdió el hombre, de esos 3 elementos, espíritu, alma y cuerpo, ¿qué perdió el hombre? El espíritu, la espiritualidad en el sentido para con Dios. Porque después de ahí ustedes ven, por ejemplo, ¿cómo se llama? La brujería, la hechicería, todos esos que son. Eso es un asunto espiritual. Espiritualismo. Espiritismo. ¿Entiende lo que yo quiero decir? O sea, todo se dañó. El hombre dejó de ser como Dios. Y entonces entra en dominio y se entrona por causa del descontrol el alma. Y el hombre que era espiritual, o sea, que estaba conectado con Dios, que era uno con Dios, se desconectó y dejó de ser espiritual para ser almático. Almático. Y entonces por eso ustedes ven en adelante al hombre siempre pensando en sí mismo. Y de ahí se desprende todo el mal. Todo el mal. El egoísmo, la avaricia, la idolatría. De ahí se desprende todo el mal. Una vez que el hombre se desconecta de Dios, ¿qué es lo que pasa? Ellos buscan sus propios caminos. Vean lo que dice aquí: entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Para cubrir qué? Su vergüenza. ¿Para cubrir qué? Su desnudez. Pero yo les voy a decir algo: es mejor el vestido de la gloria de Dios que las hojas de higuera. Es mejor el vestido de la gloria de Dios. Y dice, y se hicieron delantales. El hombre elige mal. Y ya tenemos ahí. Entonces el hombre dejó de ser espiritual y se convirtió en un hombre almático. ¿Me escuchan? Yo me escucho bien, pero es por ustedes. Muy bien. Yo estoy bien aquí, estoy perfecto.
Vamos a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Recuerden ustedes el orden del mensaje. Recuerden cómo hemos ido desarrollando el mensaje. Y no pierda de vista eso. Yo voy desde la intención de Dios, el plan de Dios, que eso es la economía de Dios. La economía de Dios es el plan de Dios. Entonces vamos viendo desde la economía de Dios, desde su plan. Entonces ahora tenemos en Romanos 5, vamos a leer desde el verso 12 hasta el 21. Esto sí, búsquelo, vamos muy bien, gracias al Señor, y lo colocamos en pantalla, por favor. Dice así, traten ustedes de seguirme en la lectura. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ya no estamos viendo que solo fue uno, sino todos. De uno a todos. Sigue, por favor. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Por favor, hasta el 21 vamos a leer, sigan. No obstante, escuchen, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún en los días que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Siga. Pero el don, oigan, no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ese es el postrer Adán. Dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque si ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Siga. Es poderoso. Estamos ahí, ¿verdad? El 17 dice, pues si por la transgresión, sí, ya lo leímos ese, no, ok, pues si por la transgresión de uno, voy a leer bien, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, oigan, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Espérate un momentito. Los que reciben. Yo les he dicho que el sacrificio de Cristo, o sea, la paga del pecado, alcanza para toda la humanidad. Y si hubiera otra humanidad tan perversa como la nuestra, alcanzaría también. Pero el asunto es que de toda la humanidad, ¿quiénes van a tener los beneficios de Cristo? Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Sigan. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Sigan. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Siga. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, ¿qué dice? Sobreabundó la gracia. Ahí está hablando entonces de óyeme bien, la gracia que vino con él. ¿Quién es él? El postrer Adán. El postrer Adán, es decir, Jesucristo. Entonces sigue el 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Muy bien, amados, escuchen, hablemos un momentito acerca de los dos, del primer Adán y el postrer Adán. Miren, ya ustedes vieron que el primer Adán
pecó como cabeza representativa, o pudiéramos decirlo como cabeza federal. Él pecó como cabeza, como uno que nos representaba a toda la humanidad. Al pecar él, tristemente, no solo se dañó él, sino que dañó a toda la posteridad. Es decir, toda la humanidad se dañó. ¿Por qué? Muy sencillo, porque todos procedemos de él. Todos procedemos de él. Por eso cuando decimos nuestros primeros padres, nos referimos ¿a quién? A Adán y Eva. Y procedemos de ellos. Al dañarse el molde, entonces todo lo moldeado, ¿cómo queda? Dañado. Queda dañado. Porque pecó como cabeza representativa. Pero alguien viene y dice, qué injusto eso. No es injusto porque pecó él, pero después pecamos todos. Eso dice la Biblia, ya lo leímos. Primero Adán peca como cabeza representativa, se daña a él y daña a toda la posteridad. Pero el postrer Adán viene y no peca, sino que se santifica, sino que, óyeme bien, anda en rectitud, vive su vida en rectitud, y resulta que él vive esa vida como cabeza representativa. Vive esa vida como cabeza representativa. Así que entonces, hermano mío, ya no podemos de ninguna manera pensar que hay injusticia en esto, porque el pecado de Adán se nos atribuye a nosotros ciertamente, pero Dios envía a su Hijo, oye bien, y su justicia se nos atribuye también a nosotros. ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? Vamos a ver un momentito la palabra. Vean, amados, Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, en los versos 14 en adelante. Busquen por favor. Hebreos 2, 14 al 18. Vean esto que vamos a leer, que está tremendo, tremendo. ¿Lo encontraron, queridos? Muy bien, lo colocamos en pantalla. Dice así: así que, escuchen, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, es decir, Cristo, también participó de lo mismo, de carne y sangre. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Espera un momentito, el 14, despacito, hijo. Miren aquí por favor. Él participó, es decir, él se hizo hombre. ¿Por qué él no vino a vencer al diablo como Dios? Porque él vino ¿a qué? A tomar nuestro lugar. ¿Y qué éramos nosotros? Carne y sangre. Por eso él toma, dice aquí, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de sangre y carne, de lo mismo. Y entonces, para destruir por medio de la muerte, vean ustedes, por eso cuando Simón Pedro empieza en el alma a decirle a Jesús, no es bueno, compadécete de ti, ¿cómo vas a ir a la cruz? No, eso viene del diablo. ¿Y qué le dijo? Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que él tenía que morir. ¿Por qué? Porque muriendo iba a matar a la muerte. ¿Por qué Jesús no pecó en nada en esos 33 años? ¿Por qué no pecó en nada, querido? Porque Jesús, viviendo esa vida, venció el pecado. Entonces Jesús venció el pecado con su vida inmaculada, y Jesús venció la muerte con su muerte. Eso es una cuestión que al diablo le hace así, pero ¿qué diablos es lo que pasó? ¿Qué es esto? Dice el diablo. ¿Cómo con mis propias armas me está matando?
¿Cómo acaba con el pecado? Con mi propio pecado. O sea, ¿cómo que haciéndose pecado acaba con mi pecado? Mis armas. ¿Cómo que muriendo acaba con mi muerte si es mi arma poderosa? Tremendo. Porque así trabaja Dios. Así trabaja Dios, aleluya. Con las propias armas del enemigo. En este caso, ¿recuerdan ustedes con qué espada David le cortó la cabeza al gigante? ¿Con qué? Con su propia espada. Con la espada de Goliat. Ahí hay pequeños vislumbres de estas cosas que estamos hablando. Entonces, ya ustedes están entendiendo. Ahora hay otro pasaje que yo quisiera leer. Vean ustedes lo que dice ahí. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Destruir ahí lo que significa es desarmar. Le redujo su capacidad porque lo desarmó. ¿Cómo? Oye, lo desarmó. El diablo está desarmado. El diablo está desarmado. Y nosotros tenemos que entender eso. Lo desarmó. Hay gente que dice, todo tiene solución menos la muerte. Es mentira, la muerte también, y se llama Cristo. La solución de la muerte se llama Cristo. La muerte tiene solución, se llama Cristo. ¿Y quién es Cristo? El dador de la vida. El dador de la vida. Interesante que diga, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Para decir que Cristo es muchísimo mayor que el primer Adán. Entiende, hermano mío. Pero algo más en Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8. Ya estamos en el epílogo, en la parte final de lo que quiero decir hoy. Siento la presencia de Dios fuertísima. Viera qué tremendo. Todo mi cuerpo una electricidad tremenda. De verdad se lo digo. De verdad se lo digo. Dice aquí, Primera de Juan 3:8. Oigan aquí. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca, ¿qué dice? Desde el principio. Pero escuchen, lean ustedes, atrévanse. 1, 2, 3. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Aleluya. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. A mí el Señor me hizo ver y me hizo que me detuviera, me hizo énfasis en la palabra deshacer. 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 Porque el diablo hizo mucho mal. El diablo hizo mucho mal. ¿Por qué? Porque el diablo logró destronar del corazón del hombre a Dios. De antemano que Cristo vino a entronar a Dios en el corazón del hombre. Porque Él vino aquí a deshacer las obras del diablo. Todo el mal que el diablo hizo. Todo mal. A deshacer las obras del diablo. Eso es lo que pasó. Así se dieron las cosas. Es muy interesante porque Jesús con su vida, es que Jesús, por eso yo les he dicho que cuando Él dijo consumado es demasiada la revelación que hay en eso que Jesús dijo. Es decir, los acontecimientos fueron muchísimos en todos los aspectos, en todo lugar, en el cielo, en la tierra, en el infierno, en todo lugar hubo un efecto cuando Jesús acabó su obra. Por ejemplo, en el cielo, ¿qué pasó? Dios quedó plenamente satisfecho. En la tierra, ¿qué quedó? Paz para con los hombres de su buena voluntad. Y en el infierno, derrotado. En todo lado hubo un efecto tremendo. Y el Padre quedó satisfecho. Eso es tremendo. Ahora, eso fue lo que pasó. Ahora, yo voy a terminar porque usted tiene que echar mano de eso. Porque el Señor quedó con nosotros la vez pasada en que lo que nos está faltando es fe. Creer en lo que ya pasó, porque la Biblia lo dice. Yo les dije que lo primero es creer eso que pasó. Usted tiene que creer que por causa de Cristo, usted y Dios están en paz.
No escuché los amenes. En paz. En paz. Usted tiene que creer que por lo que Cristo hizo, el diablo está vencido. Tiene que creer que por lo que Cristo hizo, la carne está vencida también. Y ahí es donde estriba el asunto, la parte de creer. Tengo que creer. Hermano mío, ¿por qué los hombres naturales defienden tanto las cosas que están en las leyes? Porque es una ley. ¿A qué se acogen? A la ley. A la ley, hay una ley. Digamos, la abogacía se sustenta ¿en qué? En derecho, en leyes. ¿Qué les respalda? Las leyes. A nosotros la iglesia, ¿qué nos tiene que respaldar? ¿Cuál es el libro que tenemos que creer? Es lo que aquí está escrito. Y si aquí dice que yo soy vencedor, ¿qué soy? Vencedor. Y si dice aquí que todo lo puedo en Cristo, ¿qué puedo? Todo. Y se dice que Cristo me libertó, ¿qué hizo? Me libertó. Y si dice que Cristo venció al diablo, ¿qué debo creer? Que lo venció. Por eso esto es una joya con un valor. Es decir, no sé cómo exponer esto, lo que quiero decir. Es invaluable. O sea, el valor, querido, no lo puedo medir. No lo puedo medir. Por eso el diablo lucha para que no vayamos a esto, a lo que aquí está. Porque en esto que está aquí es lo que uno es lo que uno tiene, es lo que uno puede. Si no está aquí, yo no puedo. Si está aquí, yo puedo. Si aquí dice que soy vencedor y no se discute. Aleluya. Pero ¿qué nos está faltando? Creer lo que aquí está escrito. Si dice que estoy sano, ¿cómo estoy? Sano. Creer lo que aquí está escrito. Y yo le voy a hablar ahora, para terminar, de cómo con la revelación que Dios le dio a los apóstoles, cómo ellos explican esto, cómo ellos explican todo lo que yo dije anteriormente. Quiera Dios, usted me pueda escuchar tan bien como yo quisiera. Romanos capítulo 6, vamos a leer desde el verso 1 hasta el 13. Yo le ruego en el nombre del Señor Jesucristo que escuche cómo lo explican ellos, cómo explica aquí el apóstol Pablo por el Espíritu todo lo que yo he dicho. Vamos, voy a leer en pantalla. Que Dios me dé la fuerza para concluir esto. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahí dice que hemos muerto, no que vamos a morir, hemos muerto al pecado. Hemos muerto al pecado. Ahí lo dice en el libro que nos rige, que nos constituye. Ahí dice que hemos muerto al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? Sigue. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Escuchen, porque el bautismo de Cristo fue la cruz del Calvario. Fue su muerte. ¿De qué está hablando ahí? ¿Cómo lo está explicando él? Que con Cristo nosotros hemos muerto. Que con Cristo lo adánico nuestro murió. Escuchen, murió. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Sigue. Porque somos sepultados. Escuche, hermano, es que ya esto es revelación pura. Pero yo no puedo llegar hasta donde ni el Espíritu a lo mejor quiere llegar. Por eso yo le digo a usted, haga lo suyo. El predicador está haciendo lo suyo.
El Espíritu Santo está haciendo lo suyo. Escuche usted, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nosotros en Cristo hemos muerto a todo eso que el diablo dañó. Toda esa creación nociva, toda esa creación que el diablo le dañó a Dios, Cristo en su cuerpo, recuerden, como cabeza representativa, Él llevó a toda la humanidad y la sepultó. Y cuando se levantó un nuevo hombre, una nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces sigue diciendo, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, escuchen que aquí está clarititito, esta es la interpretación del Espíritu. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Va a ser? ¿Qué dice? ¿Va a ser? No dice va a ser, dice fue crucificado juntamente con Él. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea como destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El viejo hombre fue crucificado. Primero, la primera cosa no es la experiencia. Lo primero que tiene que pasar es creer eso. Y cuando tú creas eso te va a dar las fuerzas, querido hermano, para notificarle a la carne dónde está ella. Cada vez que tú veas un comportamiento extraño que dice, eso está muy distante del Espíritu, tú tienes que pararte, identificar de dónde viene y decir, espérate, carne, y notificarle a la carne. Tú estás sepultada. Tú estás sepultada. No hay lugar para ti en mí. Eso Pablo lo entendió de una manera y se apropió de eso. Oye, tenemos que hacernos uno con la verdad. Uno con la verdad. Y cuando tú logres entender esto, realmente tú vas a decir, ya no vivo yo. ¿Saben por qué yo no vivo? Porque Cristo, oiga, ¿qué dijeron ustedes? Porque Cristo vive en mí. ¿Eso dijeron ustedes? Eso fue lo que le faltó revelación. Porque yo dije, ¿por qué no vivo yo? Porque yo, ¿qué hizo Cristo con mi yo? Lo llevó a la crucifixión. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Cada vez que tú, espérate, ¿qué es esto? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cristo, ya no soy el mismo, ya no soy como los demás, ya no puedo actuar como los hombres corrientes. Óyeme bien, y esto no simplemente es una naturaleza nueva. Hay que dejarse llevar por esa naturaleza nueva. Hay que dejarse llevar por la ley del Espíritu, porque la ley del Espíritu sube y sube y sube y sube. ¿Sabe hasta dónde? Hasta el trono de la gracia de Dios. Sube y sube. La ley del Espíritu solo sube y sube y sube a Dios. Por eso que si hemos resucitado con Cristo, ¿qué dice la Biblia? Que pensemos en las cosas ¿de dónde? De arriba, de arriba, de arriba. Y ahí sí estoy de acuerdo con el cantante, de arriba viene lo bueno. De arriba viene lo bueno, no te equivoques. De arriba viene lo bueno. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Hermano mío, no es algo que va a ocurrir, es algo que ya ocurrió. Ya es un hecho, pero tienes que creerlo. Y entonces cuando tú lo creas, tú te vas a sentir como vencedor. Delante del diablo, vencedor. Delante de la carne, vencedor. Y delante del Señor, humilladito.
humilladito delante del Señor, porque mientras más me humillo delante del Señor, más fuerza. Diga el débil, fuerte soy, porque me rindo delante de mi Señor y experimento que es su fortaleza. Y digo, aquí está el secreto: estar con Dios me es bueno, estar con Dios me es bueno. ¿Por qué? Porque de ahí salgo con nuevas fuerzas, aleluya. De ahí salgo con nuevas fuerzas, con vigor. Por eso el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y eso fue lo que pasó con nosotros. Ahora somos uno con Él. Uno con Él. Uno con Él. Uno con Él. Pero como está enseñando mi pastor en estos días, eche mano de la vida eterna. En este caso, yo lo diría, eche mano de todo el bien del Señor Jesucristo para ti. Echa mano, un poquito más quiero leer porque es hasta el 13 para terminar. Sigan, queridos. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que ha muerto ha sido justificado del pecado. Siga. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Siga. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Siga. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todos, mas en cuanto vive, para Dios vive. Siga, siga, vean qué lindo. Así también vosotros, consideraos como muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso fue así, eso es volver al original, eso es volver al principio, donde todo entró en orden. Mire, mi hermano, cuando usted pone todo en orden, entonces ahora sí, espíritu, que ahora es mucho más diferente, porque la vida nueva que nosotros recibimos en el nuevo nacimiento no es tan solo el soplo del omnipotente. No. Es la misma vida del Hijo. Es la vida misma del Hijo. Es Cristo, su vida en mí. Es Cristo, su vida en mí. Dios, óyeme bien, Dios impartió. Esa vida descendió y entró en nosotros. Por eso, querido, ahora es espíritu, alma y cuerpo. Y cuando todo eso, por eso ustedes ven en la revelación apostólica, ustedes ven que ellos dicen espíritu, alma y cuerpo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Dice que entreguemos a Dios el sacrificio vivo en todo el ser, espíritu, alma y cuerpo. Y el orden es ese: espíritu, alma y cuerpo. Cuando usted se siente como muy melancólico, muy sentimental, usted dice, esto viene de mi alma. Aquí hay un descontrol. ¿Qué me está faltando? Unas cuantas cucharaditas de Biblia, unas 3 medidas de agua, de la palabra, y ahí va usted, y después usted va a decir, espera, ya mi alma encontró un balance, porque es hermoso cuando el alma está sujeta al espíritu, y cuando el alma está sujeta al espíritu, entonces el cuerpo se sujeta al alma. Es decir, escúcheme, los miembros del cuerpo vienen a ser para la justicia de Dios. Los miembros del cuerpo vienen a ser para la justicia de Dios. Sigue diciendo ahí, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis con sus concupiscencias. Y el 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros, ¿qué dice? Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahí está el orden: espíritu, alma y cuerpo. Y espíritu aquí viene a ser la vida del Hijo. Yo hubiese querido explicar esto hace mucho tiempo, pero yo no encontraba cómo explicarlo. Y he buscado por todo lado, y aunque encontré algunas cosas, no encontré nada sino en Dios. Todo lo que encontré lo encontré en Dios. La definición de cómo es el asunto. Digo, ¿cómo explico espíritu, alma y cuerpo? Y Dios me dice, espíritu es más que el soplo, porque es la vida de mi Hijo. Es la vida del Hijo. Por eso es, escúcheme bien, hermano mío, que cuando nacemos de nuevo, se nos imparte la vida del Hijo. Esa vida siempre estará inclinada a Dios. A Dios, a su voluntad. Y entonces usted empieza y dice, no, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Porque usted está, hay un orden, espíritu. Lo primero que es espíritu. Si tú vas al psicólogo, que yo no estoy en contra, eso es un asunto, un recurso humano, pero hay un camino más excelente. Pero si tú vas al psicólogo, te va a componer el alma, pero el psicólogo no va a llegar al espíritu.
no va a llegar al Espíritu. Y entonces hay muchas personas que son educadas, que son balanceadas en el alma, naturalmente hablando, pero nada espiritual, nada espiritual. ¿Por qué? Porque nadie puede ser espiritual si no nace ¿de dónde? Del Espíritu. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y yo, como no quiero tener nada con la carne, ¿qué fue lo que pasó? Esa carne que nació, Cristo me la agarró y la sepultó. Alabado sea el Señor. Y la sepultó, alabado sea el Señor. Suficiente por hoy. El Señor es bueno. Yo he terminado aquí con un deseo de caer postrado delante del Señor y llorar. Ay, mi hermano, la presencia de Dios está aquí. Todo aquel que escuche este momento, tú serás ministrado por el Señor. La justicia de Cristo nos ha sido adjudicada. Paz para con Dios. Paz. Nuestro enemigo, el diablo, fue vencido por nuestro sustituto inmaculado y lo desarmó y lo condenó. Y nosotros que estábamos condenados, Él vino a abrir las puertas de la cárcel y a declararnos justos por su justicia y nos hizo libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gracias por acompañarnos. Con el favor divino, nos veremos próximamente. Shalom. Perseguida, mas el reino de